Buenas tardes, bienvenidos a esta charla del riesgo cardiovascular en el consultorio odontológico. Este tema tan importante que nos ayuda a poder evaluar individualmente las necesidades de atenciones especiales que nuestros pacientes requieren en la consulta odontológica. Hoy estamos llenos de mucha tecnología, pero la evaluación de un paciente sigue siendo una de las piedras angulares en la atención odontológica y no podemos menospreciar la importancia que esto tiene. Así que con esta pequeña introducción quiero darle la bienvenida a esta conferencia virtual acerca de este importante tema. Vamos a dar inicio a lo que sería la conferencia de riesgo cardiovascular en el consultorio odontológico. Soy el doctor Eric Castillo, tengo una maestría en medicina oral y en tecnología educativa con el Tecnológico de Monterrey, Nuevo León. Desde el año 2006 tengo una participación docente en temas relacionados con farmacología básica, farmacología odontológica, patología general y patología bucal. Y desde siempre he tenido un especial interés en el manejo de los pacientes que tienen condiciones que hacen que nuestro protocolo de atención sea diferente. De tal manera que con esto vamos a iniciar esta conferencia. En primer lugar, yo vengo de una de las zonas más calurosas del país, así que la ciudad de León, donde tenemos verano bastante extenso, poca lluvia y mucho calor. Tenemos lugares majestuosos que son reconocidos a nivel internacional y que son envidia de muchos otros países, ¿no? Así como nuestra insignia basílica de la Catedral de León. Por cosas de la vida, pues, me ha tocado a lo largo de todo este tiempo viajar constantemente de León a Managua. Y en una ocasión, sin esperarlo, como sucede muchas veces en estos casos, sufrí de un accidente de tránsito. Afortunadamente, en este accidente no perdí la vida. Y esto tiene mucho que ver con la conferencia en el sentido de que esto es parte de la estadística que les voy a mostrar. Nosotros podríamos llegar a pensar de que los pacientes están en riesgo y pueden tener otras enfermedades y no quizás unas que son mucho más frecuentes. Para poder destacar esto, vamos a tomar en cuenta los datos de la Organización Mundial de la Salud. Y en sus estadísticas de salud nosotros podemos destacar que dentro de las primeras causas de muerte prematura en hombres y mujeres para el año 2012, la cardiopatía isquémica ocupaba el primer lugar. Si lo contrastamos con lo que serían las lesiones causadas por accidentes de tránsito, pues vemos como definitivamente no soy parte de la estadística. Esto significa de que vamos a tener pacientes de diferentes edades que van a tener algún problema cardíaco que quizás ni siquiera nos demos cuenta. Y la cita odontológica precisamente es el espacio oportuno para poder hacer ese diagnóstico. En tercer lugar están los accidentes cerebrovasculares. Si nosotros repasamos un poquito la historia de la odontología, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, en el Palacio del Sol, en Teotihuacán, nosotros encontramos esta icónica pintura de los aborígenes de la época, donde se discute mucho si es la labor médica desde etapas primitivas o simple y sencillamente se refiere a lo que sería la atención odontológica, una visión occidental, mucho se discute. A lo largo de la historia hemos visto la necesidad del ser humano como aliviar los sufrimientos y obviamente hay muchas alternativas para poder lograrlo o conseguirlo. ¿Cómo era, por ejemplo, la odontología no tanto tiempo atrás, sino que 200 años atrás? Por ejemplo, para conseguir el efecto anestésico, para lograr analgesia y resolver los sufrimientos de los pacientes relacionados a caries extenso, problemas pulpares o algún trastorno de índole periodontal, se utilizaba el éter inhalado con el objetivo de conseguir ese efecto. En muchas ocasiones, el exceso de esta sustancia podría provocar reacciones adversas que en algunas ocasiones podría ser simplemente mortal. De tal manera de que no se tenía un protocolo, un parámetro para registrar cuál sería la cantidad oportuna para cada paciente. Así que era básicamente probando, ¿no? Y en ocasiones eso se podría convertir en algo extremadamente peligroso. Ya para 1900, en una clínica dental en Illinois, en esta fotografía podemos ver cómo la masividad de la atención odontológica se sienta. Era una atención completamente impersonal y masiva para una gran cantidad de personas que necesitaban algún tipo de procedimiento odontológico, siendo las exodoncias el procedimiento o tratamiento más común. Esto hacía precisamente por el auge del periodo industrial, donde era necesario optimizar los recursos y obviamente el tiempo. Entre más extracciones se hacían en menos tiempo,
el mayor volumen de personas era mucho mejor. Obviamente generando un vacío en la evaluación previa del paciente o una evaluación persistente. Entonces, ¿qué tenemos ahora? La odontología, obviamente, a lo largo de todo este tiempo ha cambiado de una forma dramática. Tenemos amplia cantidad de tecnología, instrumentos en endodoncia, una amplia variedad de materiales restaurativos, de composites y resinas que son altamente utilizadas en diferentes ámbitos restaurativos y estéticos. Tenemos tratamientos que tratan de evaluar de forma de algoritmos y sistemas computarizados la función balanceada del paciente a través del PSI. Así que estamos abarrotados de nuevas formas de hacer nuestros procedimientos odontológicos. La odontología, por ende, ha cambiado mucho, pero también nuestros pacientes han cambiado. De tal manera que los hábitos y características que tienen nuestros pacientes son significativamente diferentes a los que tenían muchos años atrás. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con la dieta. Nuestros pacientes actualmente están acostumbrados al consumo de lo que sean azúcares refinados, una alta cantidad de grasa y almidones en los productos que consumen. Eso genera que exista una amplia variedad en el mercado de productos que quizás no sean los más saludables. Y esto, de una u otra manera, va a repercutir en su calidad de vida. Obviamente esto va a generar un problema cardiovascular a un mediano plazo aproximadamente. Así que los hábitos dietéticos de nuestros pacientes han hecho que para la tabla de la Organización Mundial de la Salud, los problemas cardiovasculares ocupen el tope o el primer lugar de esa tabla. Así que nos enfrentamos frente a esto, pacientes que tienen sobrepeso y que por ejemplo, en Estados Unidos, ya 2/3 partes de la población ya manifiesta algún tipo de cambio en este sentido. Tenemos el aumento de los pacientes diabéticos. Por ejemplo, un niño diagnosticado con diabetes prácticamente se reduce su expectativa de vida en 19 años. Así que son cifras bastante alarmantes, ¿no? Además de que los eventos cardiovasculares matan a más personas en el mundo que, por ejemplo, los accidentes de tránsito. Esto es como que nosotros pusiéramos una comparación en cuanto a la cantidad de eventos cardiovasculares que llegan a la vida de los pacientes anualmente, como que tengamos un Boeing 777 que se estrella cada 5 minutos, a tope de su capacidad. Así que las cifras son bastante altas. ¿Y esto por qué? La famosa placa de ateroma. Hay que recordar que en nuestro endotelio, dentro de nuestros vasos sanguíneos, nuestros vasos sanguíneos acumulan ciertas sustancias que pueden ser renovadas o pueden ser reutilizadas y otras simplemente son almacenadas. Desafortunadamente, una de esas sustancias son los lípidos, y esos lípidos, al acumularse en lo que sería la porción esponjosa o cuerpo cavernoso a nivel endotelial, genera esta capa que es conocida como la placa de ateroma. La placa de ateroma va a generar una disminución de la luz del vaso progresiva y paulatinamente, lo que puede llegar a un punto de obliterar y generar efectos cardiovasculares como los eventos de accidentes o áreas de isquemia, ¿no?, que generan los infartos. Así que la acumulación de esta grasa y los problemas derivados a ello en buena parte derivan de los hábitos que nuestros pacientes a lo largo de los años han venido acumulando. Hay un par de libros que resaltan la importancia acerca del consumo saludable de ciertos productos y sería bueno nosotros desde la rama de la salud tener un conocimiento básico de eso. Así que les recomiendo este, que está elaborado por el Comité de Consumidores y Usuarios de España y que está auspiciado por la Universidad de Navarra en España. Falsos mitos sobre la alimentación. Es un muy sencillo libro que podemos adjuntar después aquí en la descripción para que ustedes puedan tener información básica acerca de cómo deberíamos de recomendar una dieta saludable a nuestros pacientes. Por salud y también para evitar aquellos hábitos que son para la generación de caries con mucha frecuencia. Entonces hay un primer punto a destacar en esta charla y siempre hay que estimar y no subestimar. Uno nunca sabe cuándo va a suceder una complicación, así como el accidente que les comentaba al inicio o así como también algún tipo de evento en nuestros pacientes. Es mejor estar prevenidos antes de tener que intervenir frente a un problema de este índole. Y para muestra un botón. Para los que son seguidores del fútbol sabrán de que en la Champions de este año prácticamente el PSG eliminó al Barcelona en el juego de ida,
con un contundente 4-0. Pero posteriormente, en el juego de vuelta, cuando inclusive yo apostaba de que el Barça no iba a poder pasar a la siguiente ronda, pues se dio ese apoteósico fenómeno de esa remontada histórica del 6-1. De tal manera de que nosotros no podemos poner o dejar todo por sentado, no podemos tomar como referencia que mi paciente dice sentirse bien cuando en realidad puede ser otra cosa. Así que nunca debemos subestimar, sino que siempre debemos estimar. Así como les decía anteriormente, no siempre tenemos que tener nuestros créditos de seguridad con cada paciente. ¿Se puede medir el riesgo cardiovascular particular de cada paciente? Tomando en cuenta que es la enfermedad que genera la mayor cantidad de muertes a nivel mundial y que, como lo veremos más adelante, Nicaragua no se encuentra exento de esto. Desde ya adelante también tenemos cifras que se comparan con las cifras mundiales. Frente a esta pregunta, la respuesta es un contundente sí. El único inconveniente es saber cómo. ¿Cómo voy a poder evaluar el riesgo cardiovascular en mi paciente? Y me imagino lo que se deben de estar preguntando. ¿Cómo hacerlo si no soy cardiólogo? Cuando mi labor odontológica no me da esas habilidades como para poder definirlo. De hecho, es mucho más fácil de lo que creemos. Medir un riesgo cardiovascular puede ser tan sencillo que solo nos llevará 5 minutos. Pero son 5 minutos muy bien invertidos para poder conseguir la evaluación de mi paciente y tomar esos réditos, así como también evaluar el riesgo. Por ejemplo, tenemos un estudio que desarrollamos este año con los doctores Emiliano Plazaola y la doctora Kelly Castañeda, en la cual evaluamos el riesgo cardiovascular en odontología. Y, como les decía, prácticamente este estudio demostró que solo se necesitan 5 minutos para poder evaluar el riesgo cardiovascular de un paciente a 10 años. Estoy utilizando la tabla homologada de Framingham que establece este riesgo, que ya a través de un algoritmo se volvió en una aplicación sumamente sencilla y que pesa menos de cualquier MP3 que puedan tener en su dispositivo móvil. Para mostrarle algunos de los datos relevantes, el estudio lo realizamos en pacientes que estuvieran oscilando por encima de los 40 años hasta los 82 años, o sea, tomamos pacientes ya mayores, donde tenemos una distribución de que la mayor cantidad de los estudiados fueron pacientes que andaban o rondaban entre los 50 y los 59 años. La edad se importa en este estudio y lo vamos a destacar por qué. A partir de los 40 años, la capacidad que tienen los cuerpos esponjosos a nivel endotelial dentro de una arteria limita significativamente la capacidad de almacenamiento. ¿Esto qué significa? Si nosotros nos vamos al primer corte, nosotros nos vamos a dar cuenta de que ese endotelio no se ve alterado, no hay almacén de absolutamente nada. Eso podemos verlo nosotros en las primeras décadas de la vida, en los primeros 10 años. En los siguientes 10 años nosotros vemos como esa placa de aterosclerosis, como ese endotelio capilar, está siempre sin acumulaciones adiposas en su interior. Pero como podemos notar, el grosor aumenta. Ya para un tercer momento, por ejemplo, ya en la década de los 30, ya vemos como ese grosor es aún mayor, duplicando, o en algunos casos triplicando, lo que sería el grosor que habitualmente tendría para un paciente joven. A partir de los 40 años, ya nosotros tenemos una acumulación grasa que se vuelve peligrosa. A los 40 años, nosotros podemos tener una placa de ateroma por unos valores de triglicéridos que ronden los 150-200 miligramos sobre decilitro, y no sería un serio problema, porque podemos revertirlo a través de ejercicio, dieta y hábitos que sean más saludables. El problema es que si la placa de ateroma es muy gruesa, se da lo que vemos en la siguiente parte. Se da una ruptura que genera una hemorragia interna. Esta hemorragia interna puede no ser percibida por el paciente, pero lo que sí va a provocar, y es un verdadero problema, es lo que tenemos en el último corte. Y en el último corte, nosotros lo que podemos apreciar es que hay una cicatriz de tejido fibroso. Como nosotros sabemos, el tejido fibroso es como la cicatriz que se forma posterior a realizar una extracción o después de una incisión, cuando hemos abarcado un espesor significativo de este tejido conectivo. No devuelve la función, sin embargo, acumula un espacio que no puede ser revertido más que con cirugía. ¿Esto qué significa? Si yo tengo una cicatriz de tejido fibroso, por mucho ejercicio que haga, por mucha dieta que yo cambie, esa cicatriz no va a desaparecer, a menos de que tenga un procedimiento quirúrgico.
eso aumenta exponencialmente el riesgo de un evento isquémico de carácter cardiovascular. Y lo peor de todo esto es que el paciente ni siquiera se da cuenta que lo tiene. Producto precisamente de lo imperceptible, ¿no? Esto está dentro de la calificación o clasificación, perdón, de las enfermedades crónicas no transmisibles, y que son enfermedades que son silenciosas, ¿no? El paciente no se da cuenta. Y el paciente puede llegar perfectamente sí, a nuestro consultorio y ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros tomamos en cuenta, para poder evaluar este riesgo cardiovascular, incluyendo lo que son las tablas clásicas de Framingham, tuvimos que tomar en cuenta la presión arterial, y es un elemento fundamental a tomar en cuenta en lo que sería la evaluación cardiovascular de nuestros pacientes al consultorio oncológico. Yo recuerdo en pregrado que cuando me tocaba evaluar a un paciente que llegaba a la facultad de odontología, era un elemento protocolar tomar la presión, llegando al punto de solo hacerlo en aquellos casos que pensara que fuera necesario. Hoy en día nos damos cuenta de que el tomar la presión debe ser algo rutinario, así como esterilizar los instrumentos, así como hacer el examen clínico de nuestros pacientes, así como colocar anestesia para hacer un procedimiento invasivo. Así debe ser la toma de presión, debe ser algo que debemos realizar todo el tiempo. Porque nosotros podemos pensar que nuestros pacientes están completamente saludables, pero la presión nos va a hablar acerca de su estado de salud y sobre todo la salud cardiovascular que inherentemente este paciente puede tener. Vámonos concretamente a los datos. Los valores de presión demostraron un rango que no es normal en el 52% de los pacientes. O sea, más de la mitad de los pacientes tenían valores de presión que no eran los apropiados. Esto tiene una connotación importante que lo destacaremos en la evaluación de riesgo un poco más adelante. Ahora, por si fuera poco, cuando evaluamos acerca de la historia médica de enfermedades crónicas en estos pacientes, o sea, se le hacía la pregunta a los pacientes, ¿qué enfermedades o qué padecimiento usted tiene? Y los pacientes negaban, decían que absolutamente ninguno. Así que todos los pacientes aseguraban ser sanos desde que tenían 42 años hasta el 82 y no refería a ningún antecedente. Así que lo que podríamos pensar al llenar una historia clínica es que mi paciente está bien, porque no tiene ningún antecedente. Sin embargo, los valores de presión, y específicamente la presión sistólica, me está haciendo referencia de que su corazón o su salud cardiovascular no está en óptimas condiciones. Así que este es un dato muy relevante. Muchos pacientes que llegan a la consulta llegarán sin algún síntoma o llegarán afirmando lo mismo, de lo cual no necesariamente significa de que sea cierto. Así que mucho ojo con eso. Cuando un paciente llega a la consulta y me dice, yo me siento bien, no significa que no deba tomar la presión. Si yo quiero evaluar el riesgo cardiovascular como parte del protocolo, yo lo debo hacer siempre, todo el tiempo. Es que no me debo confiar de lo que me dice el paciente. Del 100% de los pacientes, el 16% estaba definitivamente contraindicado a los procedimientos odontológicos invasivos. ¿Qué significa? El riesgo de algún evento cardiovascular era tan alto que no podíamos garantizar que durante la realización del procedimiento pudiésemos atender de forma segura y efectiva al paciente. Así que es una cifra alarmante. De una cantidad de 52 pacientes, que el 16% de ellos sea definitivamente no apto para un procedimiento, eso nos refleja la necesidad de poder evaluarlo de una forma efectiva. Pero algunos pudiesen pensar de que este valor es bastante bajo. ¿Qué sucede cuando tengo un paciente en el consultorio que me ha dicho, por su edad, por ejemplo, de que se siente bien, de que no está tomando ninguna medicación, y de repente, frente a mi procedimiento odontológico, el paciente simplemente comienza a tener un evento cardiovascular en el cual pierde el conocimiento? Entonces yo podría pensar de que no tiene explicación este fenómeno, ¿no? Pero tomemos en cuenta cómo el riesgo cardiovascular viene inherentemente con mi labor odontológica. Pongámonos a pensar por un momento. Cuando realizo un procedimiento, vamos a suponer una exodoncia, implícitamente necesito colocar anestesia. Con la anestesia ya estoy generando una ruptura de vaso. Con la ruptura de vaso se va a formar el tapón plaquetario. El tapón plaquetario va a fomentar lo que sería la pérdida de sangre. Pero como yo retiro la aguja, no es suficiente como para que el trombo se forme de forma eficiente,
y este queda desplazándose por lo que serían las paredes del vaso, hasta llegar a un sitio donde la estrechez de la arteria es tan fina donde este no puede pasar, generando el evento cardiovascular. Incluso puede ser durante una incisión, porque estoy haciendo una extracción o estoy haciendo algún procedimiento periodontal. Eso puede derivar en que esos eventos hemorrágicos generen una consecuencia a priori. De esta forma, yo, si tengo una buena evaluación del paciente, yo puedo tomar medidas que eviten ese evento a través de una medicación sublingual, a través de un monitoreo de signos vitales, a través del reconocimiento precoz de este tipo de manifestaciones, ¿no? La aplicación o administración de oxígeno, que es muy importante para estos pacientes que sufren eventos isquémicos. El gran problema sucede cuando yo simplemente no sé cómo hacerlo. Y por ejemplo, siguiendo con los datos de nuestro estudio, el 36% de los pacientes implicaba que había que hacer una modificación al protocolo de atención. Esto significa que tenía que hacer cambios significativos en cómo voy a manejar a este paciente. Desde el tipo de anestésico que voy a utilizar, desde cuán invasivo voy a hacer, hasta el tiempo que va a durar mi intervención. Así que es muy importante que yo evalúe la necesidad de una atención diferencial a mis pacientes, porque si no lo hago, voy a ser parte de las estadísticas de salud que tenemos para Nicaragua. Y como ustedes podrán notar, las enfermedades que toman el primer lugar son los eventos cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares implican el 30% de todos estos casos. Muy por lo que pudiesen pensar con eventos metabólicos como diabetes, que solo son el 6%, cáncer un poco más, que es el 12%, otro tipo de injurias el 12%, y algún tipo de malnutrición o una condición crónica un 15%, ¿verdad? Así que hay que ponerle mucho ojo a la seguridad cardiovascular de nuestros pacientes y la evaluación que debemos de hacer con ellos de forma previa. Entonces, el estado de salud conviene evaluarlo de una forma adecuada, ¿no? O sea, saber si mi paciente está sano o no. Es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Mi paciente está saludable o no? ¿Basta con lo que él me diga? Quizás no. Necesito tener algún elemento adicional. Necesito tener algo que me dé la seguridad de saberlo, no solamente lo que el paciente diga, porque puede ser que el paciente no lo sepa. O puede ser que el paciente esté ocultando esa condición sistémica por algún temor que tenga a la atención o porque simplemente ha pasado muchos días con dolor y lo que le interesa es que le acaben con su dolor y hagan un procedimiento, ¿no? Sin importar las consecuencias. Entonces, ¿qué debo de tomar en cuenta como odontólogo para evaluar el estado de salud de un paciente? Y como nos vamos a dar cuenta, básicamente son estos dos cosas elementales, ¿no? La anamnesis y los signos vitales. La anamnesis, que constituye el interrogatorio y la obtención de información subjetiva que el paciente me puede brindar. Información que por un lado puede ser verdadera, pero por otro puede ser falsa, ¿no? El paciente puede ocultar información, puede no tener conocimiento de esa información. Y para los signos vitales, como ya lo sabemos, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura y también la reacción pupilar y también la respuesta frente al estímulo doloroso son claves, ¿no? Para poder evaluar lo que sería el estado de salud del paciente. Para hacerlo, no necesitamos evaluar todos estos parámetros para poder saber si mi paciente está en una condición de salud apropiada o no. Simplemente hay que tomar especiales réditos con los antecedentes patológicos, si acaso el paciente los refiere, el grado de control, lo grave de las condiciones preexistentes y también tomar muy en cuenta la presión arterial. Entonces, vamos a tratar de hacer el siguiente ejercicio, en el cual vamos a tratar de reconocer el paciente que lógicamente está en un nivel de riesgo mayor. O sea, a continuación voy a presentarles 4 pacientes y ustedes van a elegir imaginariamente, o lo pueden colocar ahí en el chat, cuál es el que creen que es el paciente que tiene mayor riesgo. Vamos a empezar con estos 2 pacientes. Tenemos a Juan, de 17 años, con antecedentes de asma, el cual tiene un control a base de salbutamol más prednisona. Salbutamol en aerosol, prednisona 5 miligramos, una tableta de cada. Por el otro lado tenemos a este paciente Miguel, 27 años, con antecedentes de hipertensión arterial,
controlado y está tomando un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que en este caso es el clásico, que es el enalapril. Y vamos a sustentarlo a una dosis baja, que por un control apropiado de unos 10 miligramos. Luego tenemos otros dos pacientes. Tenemos a Roberto, de 38 años de edad, sin ningún antecedente patológico, y tenemos también a Francisco, de 52 años, con antecedentes de diabetes tipo 2, que está siendo controlado con 5 miligramos diarios y está siendo pues monitoreado por su diabetólogo. Entonces la pregunta que resulta inherente es ¿cuál de estos pacientes es el que tiene el mayor riesgo? Bueno, para los que habían pensado en el paciente diabético, déjenme decirles de que desafortunadamente no es el paciente mayor riesgo. A pesar de que nosotros pensamos de que la diabetes puede ser una enfermedad bastante limitante, hoy en día la forma de terapia, el control dietético y el monitoreo constante son claves para un buen control, ¿no? Y si el paciente demuestra con datos de laboratorio, los exámenes que nosotros podemos hacer de forma rápida en el consultorio, podemos manejar muy bien a un paciente diabético, siempre y cuando sea un protocolo de atención correcto. Así que está descartado, por decirlo así, este paciente. Para los que pensaron que Miguel, al ser hipertenso y al hablar de riesgo cardiovascular, este era el paciente que tenía mayor riesgo, pues desafortunadamente no. La tasa de pacientes con hipertensión es bastante alta, pero hay formas de control, y si está utilizando inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y ha tenido resultados, mantiene una presión estable, pues un paciente que se mantiene dentro de los límites apropiados. Ahora, el meollo del asunto está con estos dos pacientes, con Roberto y con nuestro pequeño paciente Juan. El problema de Juan es que, a pesar de que tiene 17 años, ya tiene una condición sistémica parecida a un paciente ya de la tercera edad. Si padece de asma y está tomando salbutamol y prednisona, nosotros sabemos de que tiene un riesgo cardiovascular inherente por el salbutamol. Va a tener tendencia a taquicardia. Y por otro lado vamos a tener el paciente que está tomando corticoides, en este caso la prednisona. Esto genera que el paciente se maneje como un paciente inmunocomprometido. Así que este pacientito está igual como que si tuviera una enfermedad inmunosupresora, tal cual lupus o alguna otra enfermedad de esta índole. Pero el que se nos lleva el premio mayor es Roberto. ¿Por qué? Porque Roberto, a pesar de que es un paciente joven, nosotros notamos de que tiene una condición física que no es ideal, y que lógicamente al no tener antecedentes frente a esa condición, pues eso indica que el paciente no está tan comprometido con su estado de salud. Así que, de hecho, Roberto es una caja de Pandora. No podemos medir el riesgo porque no tenemos valores que nos ayuden para eso. Valores que nos darían indiscutiblemente la toma de la presión a través de los signos vitales, porque sus antecedentes, a como él lo refiere, pues no son valiosos en este caso, porque no los tiene producto de que no ser tan cuidadoso con su estado de salud. Y nuestro menor paciente de 17 años, obviamente por la forma de cómo es tratado su enfermedad, que es un poco más limitante, lo lleva a un nivel de riesgo un poco mayor, a pesar de su corta edad. Entonces, cuando yo tengo que evaluar el riesgo de un paciente, es como que tengo una cuerda floja. Yo puedo tomar en cuenta los puntos claves que me van a ayudar a llegar al otro extremo de la asignación, o puedo caer al vacío equivocándome, ¿no? Así que yo tengo que tener esos créditos de seguridad. ¿Cómo hago para evaluar de forma correcta el riesgo de mi paciente? Bueno, tenemos herramientas que son muy útiles y que en breve les haré referencia a los mismos, ¿no? Ahora, haciendo un poquito de resumen, ¿qué le hace daño a nuestro aparato cardiovascular? Si nosotros tuviésemos que hacer una lista sobre aquellos puntos que son merecedores de nuestro especial interés, básicamente son 5. Eso es la dieta, ya lo discutimos. La falta de actividad física, como sucedió Roberto, el consumo de tabaco, eso ayuda indiscutiblemente a acelerar el proceso de formación de la placa de ateroma, y el consumo del alcohol. De hecho, la dieta inapropiada con el consumo del alcohol son
factores muy importantes y desequilibrantes para el daño cardiovascular. Es acumulativo y que obviamente se puede manifestar de forma súbita en nuestros pacientes. Hay algunos estereotipos. Los estereotipos que nosotros estamos llamados a, de alguna manera u otra, a poner especial atención es como, por ejemplo, pensar que únicamente pacientes con riesgo cardiovascular, los pacientes de la tercera edad. Falso. Podemos tener pacientes muy jóvenes, de 15, 18 años, que tengan problemas de hipertensión o problemas de alguna disfunción cardíaca que pueden ser importantes y que pueden ser meritorios para poder suspender algún tratamiento riesgoso, llámese un procedimiento odontológico quirúrgico, por ejemplo, colocación de un implante, algún tratamiento periodontal invasivo, como el radializador radicular, algún tratamiento endodóntico. Así que no hay que menospreciar al paciente ni hay que pensar de que solo porque es de la tercera edad es un paciente que tiene un riesgo y nosotros no. Otro de los estereotipos que nosotros tenemos es que nuestros pacientes no nos dicen la verdad, o no en todos los casos. ¿Por qué? Porque el paciente está buscando que resuelva su necesidad frente a una sintomatología específica. Si el paciente está con mucho dolor o pasando con insomnio, él prefiere no decir acerca de su pobre control de alguna enfermedad crónica no transmisible, sea diabetes o hipertensión, y encuentra una forma de obtener una solución a su problema, no diciendo la verdad, ¿no? Y eso, pues, si nosotros no estamos muy atentos a ello, pues, podría generarnos consecuencias significativas. Otra de las realidades es que nuestros pacientes no saben, como Roberto, no sabía que tenía una condición preexistente y como son enfermedades silenciosas y que al inicio no producen síntomas, simplemente pensaba que todo estaba bien. Así que la cita odontológica se convierte en una sola, no una oportunidad únicamente para tener una salud real, sino para contribuir a tener una salud general, ¿no? Y fomentarla gracias a buenos hábitos. Nosotros como profesionales de la salud estamos llamados a educar a nuestros pacientes y obviamente la mejor forma es a través de la prevención y la conciencia, la educación que nosotros le podemos dar a nuestros pacientes. De tal manera que un amigo que debe ser parte de nuestro quehacer cotidiano en nuestra labor odontológica indiscutiblemente tendrá que ser nuestro estetoscopio y nuestro esfingomanómetro, ¿no? Para poder registrar nuestros valores de presión. Y como les había dicho, debe ser algo cotidiano, algo rutinario, algo que debemos de hacer con todos nuestros pacientes, ¿no? Porque no podemos subestimar, y hay que siempre estimar, hay que tener parámetros que nos permitan medir ese riesgo individual de cada paciente. Ahora, lógicamente, el tomar la presión, quizás necesitamos repasar un poco cómo hacerlo, con la técnica, y de repente algunos que piensan, no, yo soy algo más tecnológico, voy a utilizar alguno que sea digital. Hay un pequeño problema con los llamados tensiómetros digitales, y es que estos necesitan calibración, y pues un sitio para hacerlo pues no contamos en nuestro país, no hay un sitio donde podamos calibrarlo después de cierto tiempo de uso. Existe una regla de oro y es que alrededor de los 400 registros ameritaría ya una calibración. Sin embargo, adquirimos uno de estos productos y lo usamos una cantidad significativa de veces y no se calibra. Obviamente este estándar está para todos aquellos que se han aprobado por la FDA. De fabricantes hay muchísimos, y hay fabricantes que al no tener esta norma ISO de calidad, obviamente tendrán un registro seguro en una cantidad muy inferior. Así que si van a utilizar los tensiómetros digitales, yo les recomiendo básicamente dos cosas. Primero, verifiquen cuál es el fabricante, ¿no? Y que si el fabricante cumple con la norma ISO que establece la FDA. De lo contrario, pues estarán adquiriendo algún producto cuyo uso pues se va a limitar o a tener una precisión muy dudosa. Y lo segundo es que no se dejen influenciar solamente por este aparato. La Organización Mundial de la Salud para el registro de la presión arterial ha recomendado de que la forma clásica tradicional a través del tensiómetro y el esfingomanómetro son las formas ideales para registrar la presión, ¿no? Y tomen en cuenta que para poder hacerlo necesitamos usar básicamente dos sentidos, ¿no? Y es la vista y el oído para poder hacer un registro correcto de presión. Y hablando de eso,
¿cuál es el valor de la presión normal, la presión arterial normal? Y sé lo que están pensando. Y ya he escuchado en muchas ocasiones la respuesta, y es el clásico 120/80. Pero no, queridos colegas, no, desafortunadamente no. Para JNC, desde el año 2003 se estableció como la clasificación de hipertensión arterial la cifra de presión que para ser considerado normal debe tener una sistólica que esté por debajo de 120 y una diastólica que esté por debajo de 80. Así que cuando tenemos valores de presión que estén 120/80, eso ya es considerado como un valor de prehipertensión. Y cuando estamos en los valores que rondan los 140/90 en estadio 1 y más de 190/100, es un estadio 2 de hipertensión. Así que, como les mencionaba antes, tenemos una tasa muy alta de pacientes que llegan a la consulta, que se sienten bien, que dicen no tener ningún antecedente, pero sus valores de presión nos están diciendo algo totalmente distinto. Así que, por favor, recuerden significativamente que un valor de presión correcto ya no vamos a tomar de referencia 120/80, sino un valor inferior. Un paciente que llega a la consulta con 120/80 o más, es un paciente que por lo menos prehipertenso. Y eso ya nos implica tomar créditos especiales, un protocolo de atención y manejo especial. Bueno, la última actualización del JNC fue en el año 2014 y los valores se mantuvieron tal cual se los estoy mencionando. Valores de presión por debajo de 120/80 sería lo recomendado. Ahora, ¿cómo hago para evaluar el riesgo entonces del paciente? ¿Qué tendría que tomar en cuenta? Ya tenemos algunas luces para poder conseguirlo. Sabemos que hay que tomar en cuenta los antecedentes y un aliado fundamental va a ser la toma de presión. La toma de presión va a ser un aliado inseparable en nuestra evaluación del riesgo del paciente. Y aquí lo tenemos. Le voy a presentar dos tablas. Esta tabla es establecida por la Asociación o la Sociedad de Anestesiólogos de América, que evalúa el estado físico del paciente. Donde tenemos que la APS-1, por sus siglas en inglés, va a ser un paciente sano, y va a tener valores de presión que van a estar por debajo de 120/80. Tenemos a la APS-2, donde vamos a tener un paciente con una enfermedad sistémica media, llámese diabetes tipo 2, llámese asma. Todos estos pacientes están muy bien controlados y tienen un control bastante sistemático de su condición. Van a ser pacientes que pueden andar un valor de presión entre 140, 159, 90, 94 milímetros de mercurio. Hasta PS3, ya tenemos pacientes con una enfermedad sistémica severa, valores de presión que andan sobre el 160, 95 milímetros de mercurio. Y definitivamente el paciente ACPS4 está contraindicado a los procedimientos odontológicos, sean cuales fueran, por el riesgo que eso implica por pacientes que tienen valores de presión de más de 200 sobre 115 milímetros de mercurio. Y este tiene una enfermedad sistémica incapacitante. Este cuadro es bastante sencillo y simplifica lo que la tabla completa de ASAPS representa, ¿no? Este es un aliado fundamental para poder evaluar ese riesgo de nuestros pacientes. ¿Tienen algún método fácil y rápido? Váyanse a la tabla de ASAPS. Les va a decir cómo está su paciente y si debemos o no intervenir. Aquí tenemos la tabla original. Y como podemos ver, algunos de los beneficios de la clasificación de ASAPS es que lógicamente nos va a dar rasgos de qué presión debe tener mi paciente, sino también las condiciones como el grado de control y el tipo de enfermedad. Pero no solamente eso, nos dice también que a través del tratamiento recomendado. Aquí tenemos tratamiento electivo, tratamiento con serias modificaciones para la ASAPS-3, o inclusive pues no se recomienda ningún procedimiento electivo, está contraindicado más que paliativo para la ASAPS-4. El ASAPS-5 pues un paciente que definitivamente no vamos a atender de forma ambulatoria en nuestro consultorio porque tiene una enfermedad que genera una amenaza a la vida constantemente, ¿no? Cada 24 horas sin ningún procedimiento quirúrgico. Así que esta tabla de ASAPS nos ayuda a medir el riesgo y es bastante sencilla. No necesitamos tener una gran gama de información para poder resolverlo. Y sobre todo lo siguiente, un paciente que como el estudio que les mencioné anteriormente nos dice que están bien, que no tienen ninguna enfermedad, que son saludables, los valores de presión ya nos van a ayudar para ubicarlos en un nivel de riesgo y sobre todo saber qué hacer. Esto es contextualizado en lo que habíamos dicho de lo que los pacientes tienen una enfermedad pero no lo saben, ¿no? La realidad es que los pacientes no están conscientes de su condición de salud.
Y lógicamente la forma de evaluación del ASAPS es algo que en Estados Unidos y que también en Europa, en lo que sería Inglaterra, se ha evaluado con mucho detenimiento, ¿no? Entonces, como podemos ver en la evaluación del riesgo médico para la Sociedad Americana de Anestesiólogos, establece que es una clasificación que sirve para medir el riesgo de nuestros pacientes. Esto es fácil. Si nosotros tomamos esta herramienta, nosotros vamos a tener algo con qué contar para evaluar el riesgo inherente en cada paciente. Así también podemos ver cómo este procedimiento ayuda para evaluar y establecer un score de cuál es la probabilidad de un riesgo en nuestros pacientes. Hay una gran cantidad de artículos que demuestran que una evaluación preoperatoria es fundamental para el éxito y sobre todo para evitar esas complicaciones que nosotros siempre queremos evitar. Entonces, si nosotros tenemos pacientes que tienen valores de presión que andan rondando valores como los que podemos ver en nuestros casos iniciales, nos vamos a dar cuenta claramente como nuestro paciente Roberto, sin antecedentes patológicos que él dijera, es el que tiene los valores de presión más altos y obviamente es el paciente que está en mayor riesgo, a pesar de que no contaba con ningún antecedente. Y nosotros lo podíamos ver y simplemente decíamos a alguna persona que tiene un problemita de sobrepeso, pero no sabemos de que es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular bastante alto, a diferencia de un paciente hipertenso controlado, a diferencia de un paciente diabético controlado, a pesar de un paciente asmático controlado. Entonces, eso nos insta, nos empuja a hacer una evaluación rigurosa de nuestros pacientes, al menos tener criterios que nos ayuden para poder hacerlo de una forma efectiva. Y nosotros tenemos que estar claramente conscientes de que las infecciones que podemos tener a nivel oral van a repercutir necesariamente y desafortunadamente en el estado de salud general de un paciente. Así que nosotros debemos de tomar en cuenta de que nosotros tenemos un papel muy importante en lo que sería la salud general de nuestros pacientes, partiendo de una salud oral, no solamente cuidando la integridad de los dientes, sino que también cuidando la integridad de los tejidos blandos que están presentes en ellos. Así que una interconexión muy fascinante entre lo que serían los problemas orales y sus repercusiones multiorgánicas, ¿no? Y obviamente a nivel cardíaco son muy significativas. No es de ustedes desconocido el riesgo de endocarditis bacteriana para pacientes que han sufrido algún evento de fiebre reumática como estadio 3 y que lógicamente los lleva a tener un riesgo frente a infecciones sencillas como una caries. Así que lo que estamos llamados a hacer es llenar alguna correcta historia clínica. Todo el tiempo que nosotros invirtamos en llenar la historia clínica va a ser un tiempo valioso ganado. Así que llenémoslas con alegría, entusiasmo, saber que eso nos va a ayudar a conocer mejor a nuestros pacientes y sobre todo medir el riesgo y evitar complicaciones. Otra cosa importante es hay que tomar en cuenta las interacciones de los fármacos, porque tal vez un paciente está tomando algún fármaco para la presión o alguna otra condición sistémica y si yo no cuido de esa parte, pues puedo generar una interacción negativa en el cual se bloqueen algunos de esos fármacos y algunos de los efectos que tratan de conseguir esos fármacos en el paciente. Entonces realmente es un problema las interacciones. En la guía de las buenas prácticas prescriptivas nos damos cuenta que fallamos muchas veces, odontólogos y médicos, en una prescripción efectiva porque quizás recibimos nuestra clase de farmacología muy temprano o nosotros cargamos con el mal de la tradición prescriptiva y vamos acarreando eso. No tenemos espacios para poder mejorar nuestra forma de prescripción y lógicamente caemos en ese tipo de conflictos posteriormente. Incluso para la guía de manejo, de educación en cuanto a las buenas prácticas de prescripción, nos damos cuenta de que la prescripción irracional es una enfermedad que es difícil de combatir, pero solo lo vamos a poder conseguir según los datos de la Organización Mundial de la Salud a través de una educación continua. Así que nosotros como odontólogos está bien que nosotros tengamos espacios para aprender de nuevas técnicas de restauración, de procedimiento, pero también tenemos que volver nuestros ojos a la evaluación correcta de nuestros pacientes para evitar las complicaciones. Recuerden que tenemos pacientes diferentes.
Nuestra sociedad está cambiando, sus hábitos están cambiando y la forma en cómo evaluamos y medimos el riesgo también tiene que cambiar por parte de nosotros. Es una combinación peligrosa, y es que a medida que avanzamos en edad, obviamente el uso de fármacos frente a las enfermedades que tenemos se hace mayor. Entonces, si tengo más edad, uso más fármacos, la interacción puede ser más probable en la medida que yo tenga atención con mis pacientes. Y para muestra un botón, tenemos aquí un par de casos clínicos, donde tenemos este paciente de 33 años de edad que requiere la extracción de un recto radicular, hipertenso, controlado con enalapril, de 10 miligramos al día y furosemide de 40 miligramos en hemorragia. La extracción provocó una afección de la tabla ósea vestibular, la cual requiere sutura. Después de laboriosa, se fracturó la tabla, colocamos sutura. La pregunta es, ¿qué podemos usar? Si tenemos una lista de fármacos, nos vamos a dar cuenta de que el ibuprofeno, en este caso, por la interacción que genera con las dietas, no sería una buena opción. El diclofenac, en cambio, sí sería una buena opción. El ketoprofeno y la codeína no serían opciones tan valiosas, ¿no? Y esto solo desde el punto de vista del manejo de interacciones, algo tan elemental como eso, ¿no? Nos ayuda a poder mejorar la forma en cómo hacemos la prescripción de nuestros fármacos. Definitivamente aquí sí funcionaba el diclofenac. Pero esto tiene que ser una decisión pensada, no puede ser algo al azar, no puedo dejarlo simplemente a la suerte. Yo debo tener los criterios necesarios para poder saber que el diclofenac no va a generar interacciones farmacocinéticas ni dinámicas con estos dos fármacos que utilizan o se utilizan para el control hipertensivo. ¿Qué pasa si uno toma en cuenta esto y los fármacos que definitivamente no son correctos? Bueno, yo podría tener un paciente que se me descompensa. El paciente se va a su casa y comienza a tener un evento de crisis hipertensiva. ¿Quién lo provocó? Mi prescripción. Así que debo ser consciente de cómo lo debo hacer para hacerlo de forma correcta. Aquí tenemos a otro paciente, un paciente de 40 años que requiere la elaboración de una prótesis fija en el sector anterior, para lo cual necesita la extracción del órgano dental 1.1, lo evalúa, de la posibilidad de realizar una endodoncia, el examen clínico. Se nota que hizo acabado las paredes y que la encía ha cubierto parte de su soporte. Dentro de los antecedentes médicos, el paciente pues requiere estar siendo tratado con propranolol. Igual, el paciente que ya no tiene un control eficiente de su hipertensión y tiene que recurrir por fármacos. Aquí nosotros podemos pensar dentro de los anestésicos locales y nuestra famosa lidocaína no nos sale, y la mepivacaína. En cambio, la bupivacaína y epidocaína sí serían fármacos útiles en este caso. ¿Esto por qué? Porque obviamente estos son menos cardiotóxicos y lógicamente van a ayudar a impedir esa interacción que puede generarnos la crisis que tanto queremos evitar. Pero como les digo, esto no lo podemos resolver si no tenemos el conocimiento, si no tenemos la actualización que nos lleva precisamente a eso. Y para eso hay algunas cuantas opciones, ¿no? Hay aplicaciones que ustedes tienen como interacciones, disponible en la tienda de Android, ahí en Play Store, perdón. Ahí pueden encontrar una aplicación 100% gratuita y que les va a ayudar a poder resolver una consulta elemental y básica de lo que serían las interacciones. Por ejemplo, otro de los puntos importantes para el riesgo cardiovascular es el uso de profilaxis antibiótica, solamente en los casos que se necesiten. Por ejemplo, los pacientes que tienen algún problema cardíaco, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han tenido fiebre reumática, son pacientes es requerido en este caso el uso del antibiótico. En este caso puede ser una profilaxis estándar con amoxicilina o 2 gramos 30 minutos antes del procedimiento, ¿no? O la alternativa que es una medicina 600 miligramos antes del procedimiento. Esto solo como para que tengan una idea de que evaluar el riesgo cardiovascular del paciente significa hacer cosas sencillas pero bien pensadas que se ajusten a las necesidades de cada paciente. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con lo que voy a recitar, ¿no? Porque hay muchos estudios que demuestran que las condiciones sistémicas de mis pacientes pueden repercutir negativamente con la forma de prescripción que yo tengo. Así que, ojo, mucho cuidado con los fármacos que utilizo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la oncología es que nuestro armamentarum de fármacos para utilizar pues se reduce a 4 o 5 fármacos, cuando deberíamos de tener siempre múltiples opciones según las necesidades individuales de nuestros pacientes. Hay que aprender a particularizar las necesidades de los mismos.
Así que las conclusiones, ya para ir terminando, es necesario evaluar el nivel de riesgo de los pacientes de forma individual. Una herramienta sumamente importante para esto es el ASAPS, que ya saben, nos viene algunos datos de la historia clínica, de antecedentes patológicos y sistémicos del paciente, y sobre todo tomando en cuenta uno de los signos vitales, que en este caso sería la presión arterial, ¿no? Con los valores que ya sabemos que no son los que nosotros estábamos acostumbrados a pensar que eran los correctos, ¿no? Evaluar el riesgo cardiovascular nos permite relacionar las condiciones sistémicas del paciente y expectar su desarrollo, o sea, saber qué podemos hacer. Esto no lo vamos a lograr si no tenemos criterios, no tenemos al menos un entrenamiento que nos ayude a actualizarnos en este punto. Y evaluar el estado de salud de un paciente nos va a ayudar a prevenir las posibles complicaciones. Como sabemos, las complicaciones pueden ocurrir en cualquier momento y la mejor manera de manejarlas es evitar que suceda. Pero si llegan a suceder, por lo menos saber cuál es el protocolo. Así que solo me resta hacerles la invitación para un curso de actualización que vamos a hacer en la Universidad Católica con el objetivo de brindarle a todos los odontólogos, estudiantes de odontología, las herramientas necesarias para poder hacer una evaluación correcta del paciente y poder hacer un manejo apropiado, sobre todo tener las herramientas que lo preparen para poder efectivamente intervenir en los pacientes que tienen condiciones limitantes. Este es un curso muy completo, está integrado por múltiples profesionales del área médica y odontológica, donde vamos a realizar no solamente una evaluación exhaustiva de pacientes a través del uso de herramientas, tips y métodos, sino que también vamos a tener eso tan necesario para poder aplicarlo y realmente aprender que sería la práctica clínica, donde realizarán procedimientos en pacientes y donde tendrán pues su práctica a través de la evaluación de riesgo y sobre todo cómo se maneja con pacientes in situ, ¿no? No solamente que vamos a presentar casos, sino que van ustedes a resolver los casos en vivo con sus pacientes en la clínica y también van a presentarlos a sus compañeros. Así que es una muy buena oportunidad para que puedan tener esas herramientas que son necesarias frente a pacientes que cada vez van cambiando y las necesidades de hacer una evaluación se vuelven cada vez más oportunas. Así que no me resta más que decirles muchas gracias por su atención y dejarlos pues con esto, que es un hashtag que yo popularizo mucho en las redes sociales, la odontología pues simplemente más que bien. Así que sin más, quedo atento para alguna consulta, alguna duda que tengan por ahí y como siempre un gusto poder compartir un pequeño espacio con ustedes. Bueno, gracias por su participación en esta web organizada por el Instituto de Educación Continua. Tenemos ahí los números de contacto y también tenemos el correo electrónico. Recuerden que también esto lo van a poder escuchar todos aquellos interesados en este importante tema. Unica. Amamos lo que hacemos.